Listo, ahora sí, ya estamos transmitiendo oficialmente. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos aquellos que nos están viendo y participando en el taller nacional Incluyendo a Todes, eh, impartido por redes diversas? Aquí estamos el día de hoy, Anfim, Elotito y yo, para participar en el taller nacional Incluyendo a Todes. Y pues bueno, en este taller nacional Incluyendo a Todos vamos a hablar sobre diversos temas de la diversidad y cómo afectan en el desarrollo de la sociedad. De igual forma, pues la visibilización de problemas, así como la dinámica de la participación de personas no binarias en la política nacional. Entonces, bueno, a partir de esta pequeña introducción, damos inicio a el taller nacional Incluyendo a Todes con el siguiente objetivo, que es generar la visibilidad de la comunidad LGBT, priorizar y concientizar el respeto de los derechos humanos, generar una conversación que nos lleve a ser más progresivos e inclusivos, abiertos al diálogo, a la participación y a la apertura de espacios de representación. Eh, ¿me, ¿Me ayudas con el temario o quieres que yo lo diga, Ampli? Si quieres, hago rápido una introducción y continúa si me falta algo, ¿no? Dentro Claro, de los temas que vamos a ver el día de hoy, que va a ser la primera parte de este taller, impartido en los siguientes domingos también, vamos a ver el tema de sexo y género, participación no binaria en la política y discriminación a la comunidad LGBT. Por favor, Jaco. claro. Papuchi. Dentro de nuestro primer tema a revisar, que es sexo y género, pues vamos a ver en qué se diferencian. Dentro del primer rubro tenemos sexo, que en general pues hablamos de características biológicas y este hace referencia a estas características a partir de las cuales son clasificados ya sea como machos o hembras en la especie humana. Es decir, el sexo solo se divide de forma para clasificar la especie humana al nacer, pero esto delimitado por un binarismo aún. Conforme al sexo asignado al nacer, nos referimos a esta construcción sociocultural mediante la cual se les asigna a las personas un sexo al nacer, que es lo que conocemos al día de hoy como hombre o mujer. De igual forma, hay que conocer que existe un tercer sexo, un sexo que no es asignado por temas socioculturales, pero este sexo son las personas intersexuales. Si bien existen procedimientos quirúrgicos donde se le permite al padre y la madre determinar un sexo definido, del cual se hace un proceso quirúrgico y se asigna un género respetando ciertos patrones genitales. Sí existen personas intersexuales dentro del desarrollo humano, solo pues que se invisibilizan por temas socioculturales. Listo. Ok, voy a continuar con el siguiente subtema que sería la parte de género. La Organización Panamericana de la Salud define género como la construcción social, un conjunto de roles, características de personalidad, actitudes, valores y relaciones de poder e influencia que cada sociedad asigna a cada sexo. El género se basa en relaciones y en ese proceso interactúa con un grupo, con el grupo étnico, perdón, la edad, la cultura y la posesión socioeconómica. Dentro de me parece, sigue otra diapositiva.
Dentro de este tema de de la parte de género, existen otros dos subtemas que empezaría con la parte de identidad de género, que en sí es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia de la persona del cuerpo. Aquí en la identidad de género podríamos decir principalmente que es como te percibes tú, desde tu sentir, ¿no? Me parece sigue otra diapositiva. Sí. Bueno, si quieres pasamos primero a la parte de la orientación sexual, por favor, Elotito. Claro, dentro de la orientación sexual, bueno, la capacidad de cada persona de sentir una atracción, es la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica, afectiva por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género, o más de un género o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Y bueno, dentro de la expresión de género de la persona puede incluir la forma de hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros aspectos. Esto constituye las expresiones del género que vive cada persona, ya sea impuesto, aceptado o asumido. Bueno, adicional de esto, dentro de todo el conjunto que tenemos determinado como expresión de género, identidad de género, orientación sexual, también existen características que se desprenden como lo son la identidad cultural. En muchas ocasiones también influye para determinar la expresión de género y la de identidad de género, temas culturales como son las identidades mushe u otras identidades que son pues consideradas regionales o específicas de una cultura en específico, que pues al día de hoy seguimos entendiendo, seguimos visualizando, se sigue estudiando sobre todo para conocer más cómo se desarrollaba en la temporalidad en la cual predominaba, y pues nos da visibilidad sobre la existencia de más identidades de género y expresiones durante el pasado, y que en muchas ocasiones perduran hasta el día de hoy. A partir de esto, pues pasamos a el tema de la participación de personas no binarias en la política mexicana, eh, donde pues es amplísimo. ¿Puedes ayudar con la justificación? Claro que sí, una disculpa. La justificación de esta parte de la propuesta que venía haciendo hasta cierto punto es contar con representación no binaria, generar lugares de participación inclusivos, darle la representación a las personas que la necesitan y respetar cada experiencia de género. Eh, Algo que me gustaría también agregar aquí es que la justificación viene también por la necesidad de contar con representación no binaria en todo lo que son los proyectos de la sociedad, principalmente los políticos, ¿no? También resaltar que la discriminación ha existido desde hace mucho tiempo hacia los sectores que no encajan con la normatividad y el binarismo. Es por ello que se busca una avanzada política y tratar de romper con estas barreras y darle voz a quien necesita ser escuchado y darle representación a quien necesita ser representado. Por favor, Jacob. Ok, gracias, Ambi. Si bien también esta parte de la participación de personas no binarias en la política mexicana se busca impulsar precisamente la visibilización y participación de este rubro en la política nacional, cabe destacar que dentro de todo este contexto existen también pues
antecedentes, ya que al día de hoy pues existe un trabajo previo para la participación de las personas no binarias, esto presentándose en algunos estados de la República. Precisamente dentro de este contexto podemos identificar que en el año 2020 empieza una consulta en Aguascalientes donde se busca que exista la participación no binaria en la representación de puestos políticos en el Instituto Electoral de Aguascalientes. Precisamente esta consulta se presenta el día 26 de agosto del 2020, donde se busca la forma en cómo podemos integrar a personas no binarias ante el proceso de convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales. Posteriormente a ello, el día 6 de octubre del 2020, el Instituto Electoral de Aguascalientes dicta una resolución donde no se establecería una cuota de personas no binarias para la representación de este sector en temas de los consejos distritales y municipales. Si bien después de ello, el 1 de noviembre se presenta una demanda de juicio de la ciudadanía por el desacuerdo con la respuesta. Más tarde, el Tribunal Electoral de Aguascalientes, el 3 de noviembre, 2 días después, dicta la revocación de la resolución por parte del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Una vez dado ello, el 7 de noviembre se presenta una impugnación por parte de los aspirantes a integrar consejos distritales y municipales el 7 de noviembre. Más tarde, el 20 de noviembre, se confirma una sentencia impugnada donde se está obligado a presentar una demanda para contravenir la sentencia, misma que se presenta el día 23 de noviembre del 2020. El día 29 de diciembre se emite una resolución por parte de la Sala Monterrey, misma que determina que debe de existir la implementación de una reserva del 10% del total de consejerías distritales y municipales del Instituto Electoral de Aguascalientes. Esto para que las personas en situación de desventaja, dado de la comunidad LGBT+, personas que pertenezcan como adultos mayores, personas de comunidades indígenas, así como personas con discapacidad, pero que también estas puedan diferenciarse a las personas femeninas y masculinas de las no binarias. Y cómo avanzó también esta propuesta o esta resolución con la implementación de casillas en las convocatorias donde pudieras seleccionar si perteneces al género masculino, femenino u otros o no binarios. Entonces con esto pues se busca que también exista la participación, pero sobre todo la visibilización de personas no binarias a partir de los procesos electorales del 2020. Esto dado en el Tribunal de Aguascalientes y pues precisamente los procesos electorales de este estado. También lo que se busca es que a partir de estos antecedentes se pueda generar una jurisprudencia donde en los procesos electorales del resto del país se puedan implementar estas medidas y generar pues ahora sí una visibilización, participación y conciencia de la existencia de las personas no binarias. ¿Me pudieran apoyar con parte de este sustento jurídico, por favor, Elotito? Claro que sí. Bueno, de la parte del sustento jurídico, las personas no binarias en la integración de órganos electorales. Bueno, esto sucedió a partir de la solicitud de un colectivo en el que planteó ante el Tribunal Electoral de esa entidad que no era suficiente que el OPLE incorporara un criterio orientador para incluir a las personas trans, transgénero, transexuales y transvestis, a través de la autoadscripción para determinar la identidad de género de las personas trans, porque excluía a las personas no binarias.
esta sala superior emitió el acuerdo en el cual se restableció la resolución de todos los medios de impugnación por medio de un estudio a fondo. Dentro del estudio que se realizó se señalan distintos acuerdos y hasta tratados internacionales. Entre estos tratados podemos mencionar el derecho a la orientación sexual y a la identidad de género. Es un principio se llama Principios de Yogyakarta, el Panel Internacional de Especialistas en Legislación Internacional de Derechos Humanos y en Orientación Sexual e Identidad de Género. En noviembre del 2006, el Panel Internacional de Especialistas en Legislación Internacional de Derechos Humanos y en Orientación Sexual e Identidad de Género, Principios de Yogyakarta, el que les mencionaba, en este documento visibilizó en el escenario internacional las violaciones de derechos humanos cometidas por motivos de orientación sexual o identidad de género y sus 29 principios son referencia autorizada para el reconocimiento jurídico de las personas LGBTI+. En su principio 2 plasma que los derechos a la igualdad y la no discriminación, el cual menciona que todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Gracias, Saludito. Avi, ¿me pudieras ayudar con el siguiente sustento jurídico, por favor? Claro que sí. Dentro de esta parte pues, se puede decir de las disposiciones en el artículo primero, párrafo quinto de la Constitución Política. El día 10 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a diversas disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos. Derivado de lo anterior, el artículo primero, párrafo quinto de la Constitución Política, bien dicho, prohíbe expresamente toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, perdón, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales principalmente, hay resaltar eso, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Aquí también la identidad de género por parte del Comité Jurídico Interamericano, con relación a la identidad de género, el Comité Jurídico Interamericano, retomando los principios de Yogyakarta, como lo mencionó nuestra compañera Elotito, señala que es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Tras este estudio se confirmó que era constitucional y convencional la armonización de la paridad de género y la acción afirmativa ordenadas a favor de grupos desventajados. El OPLE en ese momento debía distribuir el 90% de los cargos de los consejos distritales y el 90% de los consejos municipales bajo el mandato paritario y el 10% restante de cada uno de ellos atendiendo a la medida afirmativa de los grupos. De tal forma que se materializaría la igualdad sustantiva de la identidad de género dentro de los procesos para integrar órganos electorales en 3 listas, ahora dichas como mujeres, hombres y personas de situaciones desventajadas, en la que en esta última se incluirían a las personas no binarias en el grupo de las personas LGBTQ+. Gracias, Anfi. Adicional de De ello, existe la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se pide al INE tomar en cuenta a las personas no binarias en convocatorias para designar las consejerías en los OPLES. Cabe destacar aquí para aquellas personas que no tengan tanto conocimiento sobre la materia electoral en México, un OPLE es un organismo público local electoral. Esto, pues buscando un organismo autónomo local dotado de una personalidad jurídica y patrimonio en los propios estados de la República. Bien,
para designar las consejerías en estos OPLES, tras la inconformidad planteada por una persona con relación a la convocatoria emitida el 28 de abril del 2020 y por considerar que se le discriminaba en razón de género, toda vez que la persona se autodescribía como no binaria y la convocatoria únicamente contemplaba la opción de hombre o mujer, la persona afectada solicitó modificar la convocatoria y reservar un espacio para garantizar el acceso a las personas no binarias a integrar un órgano de autoridad electoral. Y tras analizar los argumentos que se virtieron en dicho juicio, las y los magistrados determinaron que la persona inconforme ejerce su derecho a integrar autoridades electorales en pleno respeto y reconocimiento a los derechos de toda persona y específicamente en cuanto a su individualidad, donde se reconoció que en futuras ocasiones la inclusión de elementos que permitan a las personas no binarias participar en términos de igualdad y en pleno conocimiento de su individualidad, esta decisión merece pensar en que si la paridad es igualdad y si ésta se consiguió para normar para romper con la desigualdad, entonces también se merece una reinterpretación del concepto hombre y mujer y es pertinente que comencemos a comprender que somos más de dos identidades de género que lleva de la mano a entender que la paridad también debe de ser inclusiva respecto a otros géneros. Es decir, que la inclusión de personalidad, de personas o identidades que no se incluyan dentro del binarismo, pues también merece ser catalogada para la participación electoral o en puestos de poder. Y con relación al catálogo de categorías sospechosas que aluden al precepto constitucional, la existencia de características o atributos en las personas que han sido históricamente tomadas en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar o discriminar a quienes las tienen o quienes han sido asociados con estos atributos o características, estas señaladas en el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transvestis, transgénero, transexuales e intersexuales en México. Si bien con esto pues llegamos a que existen motivos para la implementación de esta visibilización, ¿no? Entonces, pues principalmente esto pues motiva a la visibilización de la comunidad no binaria, a la búsqueda de la participación inclusiva y horizontal en la política nacional, así como la meta de acabar con las barreras de género y discriminación. Elotito, ¿me podrías ayudar con pues parte de estos motivos también, por favor? Claro. Bueno, para seguir ejemplificando con los motivos, podemos destacar, en un primer lugar, pues la discriminación a la comunidad LGBT. La discriminación, hablando tanto en el entorno laboral, en el entorno académico, en la salud pública, política y social, que se tienen que abarcar realmente todos estos campos, porque existe discriminación en cada uno de ellos. Y bueno, hablando de discriminación, y también un estigma contra la diversidad sexual. Como ya se vio someramente, las personas que no concuerdan con la norma heterosexual imperante han sido vistas en primer lugar como pecadoras, posteriormente como desviadas, degeneradas, aberrantes o enfermas, e incluso como criminales. Mientras que en Francia, los actos sexuales entre personas del mismo sexo fueron permitidos desde 1810 bajo el Código Penal napoleónico. En Inglaterra, bajo la mora victoriana, son célebres los casos del proceso contra Oscar Wilde, su condena a prisión y posterior exilio y muerte en París, e incluso el de Alan Turing, matemático que ayudó a descifrar los códigos secretos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, hoy considerado el precursor de la computación, a pesar de lo cual, en marzo de 1952, fue sometido a juicio y condenado por tener actos homosexuales. Para evitar ir a prisión, se sometió a tratamientos hormonales. Finalmente, Turing se suicidó en
en 1954. En Inglaterra, la homosexualidad entre hombres estuvo penalizada hasta 1967. Igualmente, en Alemania, desde el siglo XIX existía el párrafo 175 del Código Penal que castigaba la homosexualidad, que fue también un poco de lo que ayer estuvimos practicando, una breve mención que se hizo dentro de un taller que tuvimos también aquí en Redes Diversas, pero bueno, siguió vigente durante el nazismo. Esto llevó a los campos de exterminio a miles de homosexuales, crimen que fue ocultado y olvidado hasta años recientes. Dicho párrafo fue atenuado en 1969 para, en 1994, ser enviado al basurero de la historia. Estos prejuicios y leyes homofóbicas, junto con la religión, han dado origen a un proceso de estigma y discriminación que ha llevado a dichas personas, según la época, a ser llevadas a la hoguera por la Inquisición, posteriormente a cárceles o manicomios, o simplemente a ser excluidas en la sociedad o relegadas a labores específicas. Por poner un ejemplo, podemos decir que hasta nuestros días, la mayoría de las mujeres transgénero o transexuales encuentran dificultades para emplearse, por lo que gran parte de ellas optan por el estilismo o el trabajo sexual, pues en otras profesiones son rechazadas. En México, jurídicamente la homosexualidad como tal nunca ha sido prohibida. Sin embargo, el clima de persecución contra homosexuales y transvestis se expresó en el célebre baile de los 41, el 18 de noviembre de 1901, durante el cual se realizó una redada, durante el mandato del general Porfirio Díaz. En él se dieron cita 42 individuos, todos del sexo masculino. La mitad de los asistentes vestía de mujer, mientras que la otra mitad vestía prendas masculinas. Sin embargo, casi todos fueron arrestados, excepto el yerno de Porfirio Díaz, que también asistió. Luego fueron obligados a barrer las calles de la capital mexicana con la ropa del festejo. Los de menos recursos fueron incorporados por la fuerza en el ejército y varios fueron enviados a combatir a la guerra de castas, que se libraba en Yucatán. No se conoce el destino final de ellos, aunque según algunos historiadores murieron en las batallas, aunque no se ha documentado. Es muy posible que dentro del ejército hayan sufrido abusos, porque nunca se ocultó a los soldados la razón de su reclutamiento. Bueno, la intolerancia contra homosexuales y personas trans continuó a lo largo del siglo XX. Todavía en las décadas de los 70 y 80, era común que las primeras discotecas abiertamente gay de la Ciudad de México fueran objeto de redadas y los asistentes fueran enviados al llamado Torito, que es un centro que es donde se detienen a las personas que cometen faltas administrativas, lo cual pues es como, en fin. Por otra parte, la tradicional invisibilidad de la sexualidad femenina y por ende de las mujeres lesbianas las ha protegido de la persecución policíaca, aunque no de los chismes y comentarios que las ridiculizan, e incluso de violaciones con el supuesto objetivo de supuestamente curarlas de su desviación. Bueno, también es necesario señalar que buena parte de la homofobia tiene un componente de acentuada misoginia. Se ridiculiza más a la homosexualidad y a las personas trans por un supuesto acto de traición de género, al renunciar al estatus privilegiado de los hombres heterosexuales para optar por la posición supuestamente femenina, ya que pues se ve como una denigración y es claramente un ejemplo de lo que ha generado la misoginia, ¿no? Pero bueno, ¿siguen con la siguiente diapositiva? Sí, claro. Creo que esto ya nos iba a apoyar Ami. Sí, retomo rápidamente. Gracias por el contexto que nos acaba de dar histórico Elotito, pues podríamos también aquí responder un poco qué es la discriminación, Señalar ¿no? que buena parte de la En sí, la homofobia tiene un discriminación es toda componente de distinción, exclusión, acentuada restricción pues podríamos o preferencia que por acción u omisión con intención o sin ella no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objetivo resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se
base en uno o en más de los siguientes motivos, ya sea como los que estamos viendo a continuación, ¿no? O de los que también podríamos mencionar, como origen étnico, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud, jurídica, la religión, las discapacidades, la condición social nuevamente, el embarazo, la lengua, las opiniones, la orientación sexual, que es de lo que nos estamos centrando principalmente en esta presentación, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, la identidad o la afiliación política, hasta eso, cuántas veces no hemos también oído mínimo aquí dentro de las comunidades sociales y políticas denigrar a otra persona por afiliarse o estar en pro de algún partido político, ¿no? El estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Entonces, dentro de este tema de qué es la discriminación, pues vamos a hablar también de subtemas, principalmente hacia la comunidad o bien de la diversidad sexual, que empieza con la discriminación laboral. Jacome. Claro, gracias. A ti. Dentro de la discriminación laboral, pues se realizó hace algún tiempo una encuesta sobre homofobia y el mundo laboral en México, impartida por el ADID. Esta primera encuesta, pues en los resultados se demostró que el 35% de los encuestados señaló haber sido víctima de algún tipo de discriminación en su empleo. De estas personas, el 45% renunció y el resto denunció o informó que los directivos del lugar de trabajo pues fueron los que provocaron esta discriminación. Estas personas pues tuvieron consecuencias emocionales, el 34% se aisló, el 15% estuvo en depresión, el 12% tuvo que realizar un cambio de empleo y el 4% tuvo acercamiento a ideas suicidas. Más del 50% de todas estas personas consideradas en la encuesta no sabía dónde solicitar ayuda. Adelante, Lotito, por favor, con la discriminación académica. Creo que sí. Dentro de la discriminación académica, bueno, lo que podemos mencionar y bueno, ejemplificar también es sobre una encuesta sobre el bullying homofóbico en México. En esta encuesta se reportó el 67% fue víctima de bullying. De estos, el 74% eran gay, 50% eran lesbianas y 66% eran personas trans. El lugar donde se reportó más bullying fue en las secundarias. Bueno, se registró también un alto índice de violencia verbal en el espacio público. Otro espacio violento es la escuela y que es perpetrado por los mismos compañeros de clase. Las mayores frecuencias de discriminación y violencia se dan en la escuela y los hogares. Estos hechos merman el desarrollo personal de las y los jóvenes. Y también hay que tener en cuenta, ¿no?, que al decir que el mayor lugar en donde se ha reportado es secundarias, pues justamente es un momento en el que están atravesando, ya sea también entre la pubertad y la adolescencia, en donde genera realmente muchos cambios y muchas decisiones dentro del desarrollo de todas estas personas. Y al ser el lugar en donde más han sido reportados estos casos, pues es evidente, ¿no?, la urgencia que hay de una atención para que estas personas pues puedan seguir desarrollándose de una forma libre, en cuanto a su orientación, su expresión y su identidad de género. ¿Nos podrías apoyar, AFI, con la discriminación en el sector salud, por favor? Claro que sí, gracias. Dentro de la discriminación en el sector salud, continúan existiendo prácticas de discriminación en los servicios de salud. Se busca la sensibilización de los trabajadores de la salud para evitar prácticas discriminatorias. Sabiendo esto, pues en contraste sigue existiendo también prácticas de discriminación en los mismos servicios de salud, que esto muestra que se requiere el desarrollo de políticas y programas encaminados a reducir las disparidades en la salud asociadas con la orientación sexual y la identidad de género. Aquí, pues también podría decir que la sensibilización de los trabajadores de la salud para evitar las prácticas discriminatorias requiere que reciban una capacitación sobre las situaciones particulares a las que se enfrentan estas poblaciones.
Un ejemplo que podríamos fuertemente señalar de ello y de un movimiento que, bueno, sí vemos, aunque sea estallar mucho más grande y dentro más de esta década, es el movimiento de las personas intersexuales. Se puede diferenciar este movimiento con su bandera, es una bandera amarilla con un círculo morado, me parece, que protesta mucho por la discriminación que se ha llevado hasta cierto punto dentro del sector salud y principalmente hacia las personas intersexuales desde su nacimiento, ¿no? Ellos reclaman mucho a esta parte de que por esta misma falta de capacitación bien o hasta de sensibilidad humana, igualmente por parte de algunos padres, familias, ellos deciden practicar estos cambios de sexo al nacer con las personas que tienen diferentes, esto es de nacimiento, ¿no? Que nacen con diferentes configuraciones sexuales, ya sea por esta parte de que así vienen, más que nada la formación genética con la que ellos nacen, ¿no? Entonces, mucho de este movimiento sí reclama que ya no se practique y que se le dé que la persona que nace en esta condición tenga la oportunidad de desarrollar toda su infancia, su adolescencia y hasta que llegue a una edad adulta, tome la propia decisión de si quiere realizarse un cambio de sexo, pero ya bajo su propio criterio, ¿no? Entonces, aquí podríamos señalar este fuerte ejemplo que existe y todavía perdura en mucho en nuestra sociedad. Con ello podríamos continuar al siguiente tema, por favor. Claro, en el siguiente tema tenemos la discriminación política. En la discriminación política, si bien algunos líderes de la comunidad LGBTIQAP en la América Latina han expresado ante los medios de comunicación que si bien en algunos países se les permite formar parte de un partido político, sigue estando pues el machismo como el patriarcado dentro de los partidos políticos, y aunado a esto pues también existe una preocupación de las organizaciones y partidos por el costo político de incluir una candidatura de la diversidad sexual declarada abiertamente debido a los prejuicios de la población. Esto pues, por cuestiones culturales y religiosas dentro de cada país, ¿no? En el Estado mexicano pues debe de ejercer un papel activo en términos de atención a los grupos más vulnerables socialmente e implementar estrategias para comprender las particularidades que con base a ellas pues se elaboren políticas públicas y reformas legales necesarias para llevar a cabo que la población LGBTIQ llegue a un estatus igualitario dentro de la sociedad. De igual forma, pues el reconocimiento de la comunidad LGBTIQAP+, como titulares en derechos humanos y en especial en los derechos político-electorales. Y pues es un paso importante en la consolidación de una democracia incluyente y representativa. ¿Nos puedes apoyar, Elotito, con la discriminación social? Claro, bueno, hablando de la discriminación social, podemos también decir, ejemplificar, en el periodo de 5 años, de enero de 2013 a diciembre de 2017, al menos 381 personas LGBT fueron asesinadas en México por motivos presuntamente relacionados a la orientación sexual o a la identidad y expresión de género percibida de las víctimas. Las mujeres trans o personas trans con expresión femenina son las más expuestas a la violencia homicida, ya que fueron las víctimas más numerosas y seguidas de los hombres gay, hombres bisexuales y 3 mujeres lesbianas. El promedio general de edad de las víctimas fue de 35 años. Intersex, LGBTI, por el apoyo y las políticas públicas impulsadas, pero según las estadísticas de la ciudad donde más asesinatos se cometen contra miembros de esta comunidad y donde hay más quejas de discriminación, maltrato y negación de la atención. Bueno, la homofobia, el racismo y la xenofobia son prejuicios, ideas preconcebidas sin fundamento que se construyen como una forma de protección y distanciamiento de las circunstancias que de alguna forma cuestionan pues los privilegios, ¿no? La homosexualidad se le agrede porque su exigencia confronta a las demás.
Eso fueron las palabras de un especialista en materia de diversidad sexual y de género. Bueno, y también podemos decir que hay cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Reportan más que 50% de la comunidad LGBTI en el país apela a la discriminación que vive. Además, cerca de 40% de la población no está dispuesta a vivir con alguien que sea de orientación sexual diferente. En ese sentido, la universitaria lamentó la discriminación a personas con preferencias, orientaciones e identidades sexuales o de género, que difieren de los parámetros culturales y socialmente establecidos, colocándolas en una posición de desventaja, con efecto directo en el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones. Bueno, y también como parte del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemoró el 17 de mayo, la doctora en Psicología Social consideró que es una ocasión para sensibilizar en torno a los derechos humanos de las personas LGBTI, que también es lo que intentamos hacer, ¿no? Con todas estas talleres y todas estas exposiciones, el dar todos estos números que realmente son muy duros de ver, se tienen que seguir mencionando porque es un primer paso para poder generar una conciencia sobre el odio que realmente existe y esto socialmente repercute demasiado dentro de las vidas de la comunidad. Pero bueno, les cedo la palabra a Jaime. Claro, gracias. Dentro de la discriminación, pues podemos ver cómo escala mediante pues ciertas acciones que llevan desde el bullying, la violencia, hasta la violencia excesiva, ¿no? Bullying podemos considerar que existe una agresión verbal donde pues se dan algunas palabras que son lascivas para la comunidad viniendo de personas que no pertenecen a esta, como las palabras mencionadas tortilla para una persona lesbiana, o joto, o puto, o degenerado, así como muchas más palabras que pues forman parte de este bullying o de esta violencia verbal que se genera dentro de la discriminación a la comunidad LGBTIQ+. De igual forma, pues después del bullying puede existir una escalada a la violencia con amenazas y golpes, donde pues ya existe una agresión física y esta violencia se puede ver reflejada en muchas ocasiones en pues daños también a la propiedad privada o también ya escalando en una violencia excesiva donde existen pues los crímenes de odio como el transfeminicidio, también los homicidios dolosos ante personas de la comunidad gay o contra las personas de la comunidad lésbica, así como de otras letras. Pero finalmente, pues vemos como una escalada de violencia puede llevarte desde una simple palabra que puede llegar a molestar o hacer lasciva y violenta contra cierta parte de la comunidad hasta los crímenes de odio. Que pues si bien en México nos posicionamos en uno de los primeros lugares de violencia contra las personas de la comunidad LGBT. Esto cabe recalcar pues que se busca pues mitigar de alguna forma. Sabemos que aún existe mucha violencia en forma de bullying o en forma de la escala de violencia con golpes y amenazas, pero pues sabemos muy bien que esto desemboca siempre a la violencia excesiva, a los homicidios, a los crímenes de odio y que el hecho de dar entrada a que aún así exista bullying pues nos puede llevar a un camino donde alguien termine matando a alguna persona gritándole que eso le pasa por puto, como lo ha sucedido en países como España, donde la escalada de violencia contra las personas de la comunidad LGBTIQ+, pues ha ido en aumento en los últimos años. De igual forma, pues eso se ha visto aquí en México, donde cada vez aumentan más las cifras de tasas de feminicidios, de transfeminicidios, de homicidios contra personas de la comunidad
y que finalmente pues nos duelen a nosotros como comunidad. Adelante, Amfi. No, pues a mí sí me gustaría igual señalar dentro de este punto principalmente los acontecimientos vividos al inicio de año, eh, por la parte de la violencia y que sí hubo demasiados casos repetitivos en víctimas dentro de lo que es los meses de febrero a marzo, y pues sí guardar como un minuto de silencio por aquellas víctimas que sí fueron asesinadas, principalmente primero desaparecidas y luego pues encontradas muertas. Entonces, no sé, si dan la oportunidad de un minuto de silencio por aquellas personas que sufrieron de esta violencia. Bueno, muchas gracias. Pasado el momento, igual recordarles a las personas que nos estén viendo si nos quieren dejar alguna pregunta al finalizar la presentación para poder seguir un poco con la conversación de los temas que hemos tocado, esta parte de las definiciones básicas de estos términos sobre la diversidad sexual, la parte de la participación política de las personas no binarias dentro de la política, una disculpa por la redundancia, y la parte de discriminación a la comunidad LGBT. Entonces, continuamos, por favor. Gracias, Claro, Jaco. gracias, Amfi. Y como último tema de este taller, pues vamos a hablar un poco acerca del lenguaje inclusivo. Eh, Bien, dentro del lenguaje inclusivo, pues tenemos como definición que se refiere a la creación y uso de términos que visibilicen a grupos demográficos con identidad de género y orientación sexual diferentes a las masculinas y femeninas. La propuesta de este uso del lenguaje forma parte de la idea de que la lengua y la expresión forja la realidad de quienes la usan y conscientemente destituye, minimiza, desvaloriza e invisibiliza identidades femeninas no heteronormadas y diversas. El propósito de este lenguaje pues principalmente es llamar la atención hacia conversaciones necesarias sobre cuestiones normalizadas e internalizadas como el androcentrismo y el heterocentrismo, a diferencia del lenguaje accesible, donde la idea no es habilitar, sino es validar y normalizar grupos sociales históricamente disminuidos. El lenguaje no solo se limita, el lenguaje inclusivo no solo se limita a personas que se consideren parte del binarismo de hombre y mujer, y para ciertas personas de parte de la comunidad LGBTIQ+, como personas transgénero, quienes no se identifican con el sexo asignado al nacer, o personas con identidades no binarias que no desean identificarse como hombre ni como mujer. El lenguaje pues también es una clave para la autoidentificación y su inclusión en la sociedad. También estas personas pueden decidir expresar su identidad por medio del género gramatical femenino o masculino, mientras que otras no se sienten cómodas con estas construcciones y pueden escoger otras maneras de expresarse, ¿no? Entonces, ¿me puedes ayudar también con las definiciones que propone el INE, Lotito, por favor? Claro, bueno, hablando de las definiciones que propone el INE, así como los objetivos del lenguaje inclusivo,
Podemos decir que, para empezar, el INE define el lenguaje incluyente como aquella expresión oral, escrita y visual que busca dar igual valor a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad y dar visibilidad a quienes en ella participan. Bueno, con esto, de acuerdo al INE, el uso de esta práctica lingüística busca forjar una sociedad integrada que promueva en todo momento la igualdad entre los seres humanos. Y bueno, siguiendo un poco con lo que es el lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente, este lenguaje inclusivo es una forma de eliminar el sexo genérico femenino o masculino para personas que se sienten y reconocen como no binarias y género fluido. Es decir, la E representa una alternativa ante la O y la A, que recientemente ha sido más incluida en el lenguaje tras las demandas feministas. Ampi, ¿nos puedes apoyar con el siguiente punto, por favor? Claro que sí. ¿Podrías cambiar la diapositiva nada más? Claro. Me parece que es otra. Listo. Bueno, dentro de lo que podemos también decir que es el lenguaje inclusivo, es una herramienta que se utiliza para visibilizar la existencia de mujeres y diversidades sexuales en la sociedad y en las comunicaciones entre personas. Se trata de distintas formas en que se utilizan las mismas herramientas del lenguaje para dar espacio a grupos que sufren discriminación y excluyen a la sociedad, ya sea con el uso de la letra A o E, bien, ¿no? Reemplazando palabras por otras que no tengan género. Por ejemplo, en vez de decir hombres y mujeres, hablamos a veces de personas en estos casos, ¿no? Bien. Está bien el usar el lenguaje inclusivo. Actualmente las reivindicaciones de personas LGBTIA más se consideran materias de derecho humanos, perdón, y una de las principales demandas es por la visibilidad. El lenguaje expresa realidades, pero lo hacen las personas como una herramienta para representar y materializar lo que existe y comunicar algún mensaje en torno a ello. Es por ello que incluso personas académicas académicas o resoluciones judiciales se manifiestan hasta en lenguaje neutro, ¿no? No precisamente utilizando la E, sino como ya hicimos un ejemplo hace un momento, no refiriéndose a hombres y mujeres, sino hacia personas, ¿no? El lenguaje inclusivo y la RAE. El lenguaje inclusivo lo crean los hablantes, postura de la RAE respecto al lenguaje inclusivo. Vamos a citar un poco. Entre las tareas de la academia está recomendar y desestimar opciones existentes en virtud de su prestigio o desprestigio ante los hablantes escolarizados. No la de impulsar, dirigir o frenar cambios lingüísticos de cualquier naturaleza. Es oportuno recordar que los cambios gramaticales o léxicos que han triunfado en la historia de nuestra lengua no han sido dirigidos desde instancias superiores, sino que han surgido espontáneamente entre los hablantes, ¿no? Por favor, podríamos continuar con la siguiente diapositiva. El APA y el género, me parece que es esta. La séptima versión de las normas APA trae un capítulo destinado exclusivamente a la redacción libres de sesgo, ¿no? Entre ellas, esta sección reconoce la importancia de utilizar un lenguaje preciso e inclusivo que no siga propagando prejuicios y sesgos contra diferentes grupos de personas. En SciCiencia hemos traducido la sección completa intentando mantener el mínimo las adaptaciones y modificaciones. Este es un ejemplo de una revista de la que estuvimos investigando, para que así los investigadores y estudiantes docentes puedan conocer de primera mano todas las recomendaciones que hace la APA, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Si gustas igual, antes de continuar, pues mencionar Por que favor. Ajá. actualmente, conforme a la RAE, existen 22 academias de la lengua española y que si bien estas son descriptivas y no normativas, finalmente la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, pues define como tal que el lenguaje inclusivo pues actualmente pues no es un, un
una expresión lingüística completamente homogeneizada en la sociedad, pero en este año 2022, perdón, ya está progresando el uso del lenguaje inclusivo, por lo cual ya se considera actualmente pues viable usarlo, más no es normativo, ¿no? También cabe destacar que a pesar de que la RAE pues es una referencia internacional con respecto a el uso lingüístico de la lengua española, pues también existen academias como la Academia Mexicana de la Lengua, que fue fundada en 1875 aquí en México, que también dicta algunas cuestiones descriptivas de la lengua y que finalmente pues también se ha declarado en pro del lenguaje inclusivo y que a partir de ello nos, nos da como una opción más a la expresión del lenguaje español. Cabe también destacar pues que el uso del lenguaje inclusivo es precisamente visibilizar esta parte la del no binarismo, mejor dicho, de los pronombres él, ella, ella, y que a partir de ello pues es una protesta política también el uso del lenguaje. Con respecto a lo del APA, pues tenemos que la Asociación Americana de la Psicología, que es por sus siglas APA, enfatiza la necesidad de hablar sobre las personas con inclusión y respeto. También los escritores que pueden usar las normas APA pues deben enfocarse y esforzarse por usar un lenguaje libre de prejuicios y evitar perpetuar creencias perjudiciales o actitudes que denigren sus escritos. Del mismo modo que nosotros aprendimos a verificar lo que escribimos en cuanto a ortografía, gramática, palabras, también pues hay que practicar leer nuestros trabajos, nuestros escritos, nuestros artículos, buscando sesgos. Y es lo que busca esta versión del APA, ¿no? La séptima versión del APA busca las pautas para generar un lenguaje libre de prejuicios que contienen normas generales para escribir sobre las personas sin prejuicios en una variedad de temas y normas específicas que se abordan ante las características individuales de la edad, de la discapacidad, del género, de la participación en la investigación, de la identidad racial y étnica, sobre la orientación sexual también, el nivel socioeconómico y la interseccionalidad. La interseccionalidad como tal, pues es algo como lo que hablábamos ayer, ¿no? Este cúmulo de discriminaciones que se conectan y generan luchas en común, ya que crean lazos o puentes que son irrompibles al momento de la discriminación. Y estas pautas y recomendaciones pues fueron elaboradas por paneles de expertos interdisciplinarios en los comités de idiomas libres de sesgos en el APA. Lo que busca esta versión del APA es reconocer la humanidad de las personas, eligiendo etiquetas con sensibilidad, asegurando que se respete la individualidad y la humanidad de las personas, así como evitar el uso de adjetivos como sustantivos para etiquetar a personas, como por ejemplo los pobres, los gays, o etiquetas en las que se equiparen a las personas por su condición, como por ejemplo los amnésicos, los esquizofrénicos, los discapacitados en el aprendizaje o usuarios de drogas. En cambio, pues que se puedan usar formas más objetivas como hombres gays, adultos mayores o sustantivos con frases descriptivas como personas que viven en pobreza o personas con discapacidades de aprendizaje, personas que usan drogas. Algunos de estos grupos pues han adoptado por usar etiquetas en mayúscula para identificar y promover un sentido de unidad y comunidad. El que se use una etiqueta que usa la comunidad, incluso cuando esta etiqueta se adjetiva. Y en lo particular, el uso de etiquetas en lo que respecta a la discapacidad está evolucionando también, y que las personas pueden estar en desacuerdo sobre el enfoque referido. Al escribir sobre una discapacidad, el lenguaje donde se ubica primero a la persona, ya que esta es la más importante, ¿no? Como podemos decir, una persona parapléjica en lugar de un parapléjico,
o una persona con discapacidad visual en vez de un ciego. También el lenguaje donde se ubica primero la identidad, como una persona autista en vez de una persona con autismo, ¿no? Eh, en ambos se puede ser aceptable dependiendo del grupo sobre el que se esté escribiendo, pero pues nuevamente se busca reconocer esta individualidad y humanidad sin que nosotros pongamos primero una enfermedad o una condición antes de la misma humanidad de las personas. Otro de los puntos que busca referirse es la identidad de género, donde este es un componente del género que describe un sentido psicológico de la persona sobre su género. Muchas personas también han descrito la identidad de género como un sentido profundo e inherente de ser un niño, un hombre o un masculino, una mujer, una niña o una femenina, o un género no binario como los queer, los géneros no conformes, los neutrales o los fluidos, que pueden corresponder o no al sexo asignado al nacer de una persona. Este presunto género basado en la asignación del sexo o características sexuales primarias o secundarias, que también esto viene desde el APA de la versión 2015, y la identidad de género que se aplica en todos los individuos y no es una característica exclusiva de las personas transgénero o de los no conformes con el género, sino también la identidad de género es distinta a la orientación sexual, como lo vimos al inicio del taller. Por lo tanto, los dos no deben combinarse. Por ejemplo, podemos hablar de un hombre transgénero gay, donde una identidad de género masculina y una orientación sexual gay, así como podemos poner también una mujer cisgénero heterosexual y tiene una identidad de género femenina y una orientación sexual heterosexual. Entonces, hay que aprender a diferenciar y esto reflejarlo en nuestros escritos o en nuestros medios de comunicación escritos para dar una visibilidad, tener información libre de sesgos y además pues ser esta parte inclusiva. Sobre algunos datos, en los Estados Unidos se indicó que el 25% de los jóvenes usan pronombres o una combinación de pronombres neutros. Y otro estudio sobre la salud mental de jóvenes transgénero en el país, apoyado por el Instituto Nacional de Salud Mental de este país, Estados Unidos, encontró que los jóvenes pueden usar su nombre elegido en vez del que se les dio al nacer y reportan menos depresión e ideación, así como comportamiento suicida, los cuales pueden ser elevados para este grupo de adolescentes. Y si nos puedes ayudar, Elotito, a decirnos cómo podemos transformar nuestras palabras. Claro que sí. Yo te puedo decir cómo transformar nuestras palabras. Bueno, en los últimos años han surgido varias herramientas que ofrecen orientación específica sobre cómo incorporar el lenguaje inclusivo en lugares de trabajo, en escuelas y también en otros ámbitos. La Premier Nursing Academy en Florida asesora a los proveedores de atención médica sobre el lenguaje inclusivo, que no hacen suposiciones ni incluyen actividad sobre poblaciones LGBT y Q, y evita discursos que contribuyen a crear un entorno poco acogedor. Esta guía sugiere, por ejemplo, utilizar frases como todos los sexos y sexo asignado al nacer, en vez de ambos sexos y sexo biológico. Y para identificar de género, sugiere usar todos los géneros. Otras sugerencias incluyen el uso de nombres propios en lugar de señor o señora, a menos que la persona pida lo contrario, y utilizar relaciones entre personas del mismo sexo en vez de relación gay o lésbica. Y bueno, también siguiendo, en cuanto a qué es el lenguaje inclusivo y cómo usarlo, podemos decir que lo que no se nombra no existe. Y esta es la importancia de nombrar. Esta es como el motivo principal de la lucha, ¿no? Para Bourdieu, la construcción de la identidad grupal es una forma de lucha por dar a conocer y hacer que se reconozcan las clasificaciones de la realidad propuestas por un grupo. El mundo social es representación y existir socialmente consiste en ser percibido. Para el autor,
El poder de las palabras procede de la objetivización y la oficialización que lleva a cabo la nominación pública, acto por el que el grupo ignorado, negado y rechazado se hace visible frente a los otros y frente a sí mismo, corroborando su existencia como grupo conocido y reconocido que aspira a la institucionalización. El paso del grupo práctico al grupo instituido supone, para el autor, la construcción del principio de clasificación capaz de producir características distintivas del grupo. Para ello, una herramienta es el lenguaje, ya que todo lenguaje que se hace oír por un grupo es un lenguaje autorizado que a su vez autoriza lo que se designa al expresarlo. También una guía para que los periodistas puedan ser un tanto conscientes de que aunque el pronombre dado por el entrevistado pueda no coincidir con su nombre o apariencia, pues debe de ser respetado. Y de entre ello pues nos piden que las nuevas masculinidades que también entran aquí permitan formar de forma más sana e igualitaria relacionarte con mujeres y también con otros hombres, así como con personas que no se identifiquen dentro de este binarismo. Y también pues al día de hoy faltan ejemplos o referentes públicos de una nueva masculinidad valorada y respetada. ¿Por qué hablamos de masculinidades aquí? Porque pues esto también forma parte de las creencias de las masculinidades tradicionales que deben de ser pues deconstruidas para formar unas masculinidades alternativas o nuevas masculinidades que nos permitan empatizar más con esta parte de los géneros no convencionales o no binarios y que finalmente pues nos dejan visualizar que existen una realidad o un sinfín de realidades diferentes a las que conocemos dentro del binarismo y la heteronormatividad. Adicional a ello, pues no sé si gustes dar algún comentario, Anfi, Dani, dado que pues este es el último tema que pudimos ver en esta ocasión para esta primera parte del taller. Pero adelante, Anfi, o Dani, creo que fue quien levantó la mano. Sí, pues nada más como un comentario hablando sobre la experiencia. Realmente este taller es la primera vez que se está dando, la primera vez que yo lo pude escuchar. Fue una de las veces en las que más, ya tiene como medio año creo, y fue una de las veces en las que empecé a hacer más conciencia sobre esto y sobre todo el tema en general, ¿no? Y realmente cambia mucho la perspectiva cuando lo terminas de asimilar y cuando lo llevas a tu vida, porque es como una realidad en la que siempre, en la que estamos inmersos, entonces es la normalización. Pero cuando tú interiorizas esta idea tanto del lenguaje como de la realidad que viven todas las personas, te hace ruido inmediatamente en lugares, en todos los lugares, ¿no? O sea, yo llego a la escuela y dicen los alumnos, y yo es como de, pues no te voy a hacer caso, si de los alumnos, porque no te estás refiriendo a las alumnas, y aquí también hay mujeres. Y también el reconocer, ¿no? También el llegar y en mis grupos igual de escuela, ¿no? El preguntar o el decir como todas, todos y todes. Muchas personas, y bueno, sobre todo en una institución en la que yo estudio, que hay muchas personas de edades también avanzadas, es como de que, ay, voy a usar el todes, ¿no? Y también el hacer esto es, pues justamente, ¿no? También un acto político, porque es llegar y saber que algunas personas, entre que se lo pueden tomar a broma, se pueden burlar de ti, no te van a tomar en serio, pero haces que si hay una persona en ese espacio que realmente se identifica con un género no binario, se va a sentir reconocida. Y también lo mismo, ¿no? O sea, yo en el trabajo, ¿no? Y me llegan y me dicen como de que hay un espacio en donde hay 4 chicas y un chico, ¿no? Y llegan y dicen como que, hola chicos, y yo, pues es que ¿cuáles chicos? O sea, nada más hay uno y todas las demás somos mujeres, ¿no? Y entonces te cambia el chip, abrirlos, bueno, sí, ¿no? Tener esta perspectiva, estar constantemente viendo esto, realmente ya yo, o al menos yo ya no puedo dejar de que me haga ruido inmediatamente, ¿no? Como de que el hecho de estar cuidando y también
incluyendo, buscando la inclusión de justamente todas, todos y todas. Y yo creo que es lo que quisiera comentar. Gracias, Dani. Creo que también querías comentar algo, ¿no, Ambi? Pues principalmente igual sumado a lo que nos comenta Lotito, esta parte de lo que mencionó, los espacios de las personas, igual con las diferencias de edades, no se trata de forzar tampoco el lenguaje, siempre, bueno, aunque sea en lo personal y de igualmente de la experiencia, saber en dónde te ubicas, porque sí es cierto, como lo menciona también Lotito, al realizar esto se puede tomar totalmente como un acto político en la parte de estos movimientos que uno defiende principalmente, pero bajo todo con el respeto, ¿no? Y en el caso contrario de que igual no es forzoso utilizar a fuerzas, no es forzoso utilizar a fuerzas, valga la redundancia, eh, el, eh, eh, el cambio de las letras principalmente con la E o con la X, sino como ya veníamos mencionando al principio de este tema, el uso del lenguaje neutro, ¿no? Referirnos hacia personas, no solamente hombres y mujeres o hasta personas no binarias, sino en general en personas, para no caer también en ese error que podría entenderse que estamos tratando de forzar nuestra ideología hacia otras personas o que pues, se pueden sentir atacadas, ¿no? También por el mismo hecho de que tratamos de defender a un sector, hay sectores que no simplemente no lo van a aceptar así de fácil. Entonces, también utilizar la parte de la neutralidad, si es posible y en lo que cabe, y todo más que nada se hace esto del uso del lenguaje con el respeto y el reconocimiento de estas personas que durante mucho tiempo pues nunca se les dio y mínimamente lo que es esta década pues ha empezado a surgir más la defensa de sus derechos y más que nada su visibilidad en nuestras sociedades y su existencia. Entonces, nada más agregaría esto para finalizar este tema y bueno, bueno, sí, el tema. Sí, de igual forma, algo que creo que es importante es eh, recalcar que en este punto, pues la finalidad no es adoctrinar, ¿no? O sea, finalmente es mostrar que existen diferentes realidades, que estas realidades también deben de ser respetadas y que se busca que si al menos no el uso del lenguaje inclusivo con la E, que al menos podamos referirnos a las personas como individuos, como lo que son, como humanos, ¿no? Y no categorizarlos en un binarismo que puede invisibilizar o despersonalizar a a las personas con las que nos relacionamos, que pueda generar realmente este espacio seguro de convivencia donde todos nos veamos empatizados con la realidad de las diferentes personas con las que estamos conviviendo y que al final pues podamos generar estas dinámicas de respeto, de inclusión, sin la necesidad de siquiera usar tal vez la E, que nos podamos referir por su nombre o por como desee ser llamada la persona, porque finalmente pues es su realidad individual. No podemos colectivizar la realidad porque cada quien vive ciertas experiencias en la vida que la llevan a determinar la forma en cómo desea relacionarse, cómo desea ser visibilizada y cómo desea ser escuchada por todo el entorno en el que se desenvuelve. Entonces, pues dado esto, creo que lo más viable es recomendamos el uso del lenguaje inclusivo, pero esta recomendación siempre viene desde la empatía y desde la deconstrucción también de las nuevas masculinidades, porque el dejar de generar nuevas masculinidades, pues simplemente cuarta el nivel de empatía que podemos llegar a tener con otros grupos, ¿no? También, no sé, Elotito, Anfi, si nos quieran adelantar un poco sobre los temas que vienen en las siguientes entregas de este taller y también si gustan comentar acerca de los talleres que vienen tanto aquí como en Encuentro Ágora.
amontonen, por favor. Sí, si quieres, dale, Ampi, Eh, con las conclusiones. O Elotito, ahí, quien tome primero la palabra, aviéntense por el micrófono. sí, ya gané. Bueno, agregando un poco como conclusión, ¿no? A lo que ya había dicho y con lo que acaban de comentar, pues justamente el hecho es mantener sobre todo el respeto y sí, seguir utilizando ya sea esto, bueno, visibilizando también y tratando de, bueno, como lo vimos en un punto muy específico dentro de esta exposición, este, hay una diferencia muy grande cuando hay un lenguaje violento, ¿no? Por ejemplo, si una persona te está diciendo, no, es que ese no es mi pronombre y tú insistes en llamarle por ese, pues eso ya se considera violencia. Entonces también es como de, ok, yo te respeto, o sea, si tú quieres, yo no utilizo el pues sí, ¿no? La letra E, pero pues llámame por mi nombre, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde se tiene que mantener la balanza de yo te respeto, tú me respetas, y es lo que hay que estar cuidando con todas las personas en todo nuestro entorno. Entonces, de los cuatro temas. Y bueno, tenemos que esto como parte del lenguaje, ¿no? Como parte también de lo que venimos hablando desde hace rato, también por decir algo de la discriminación, estamos envueltos en un lugar en donde es muy difícil tener empatía, bueno, dependiendo de las realidades de cada persona, ¿no? Pero también el escuchar todas estas cifras, toda esta violencia que existe, yo creo que parte igual de esto, ¿no? La violencia, pues ahí está, ¿no? Existe y muchas veces o no la ejercemos o no nos la ejercen, pero silenciar también o no hacer como que no existe también es como participar dentro de ella. Tal vez no tenemos todas las personas la capacidad de poder ayudar, pero siempre estar como que atentos dentro de los espacios, cuidando que no se repitan estas conductas, porque pues mucho es educación y hay que quitar la educación que ya tenemos y sobreeducar, refiriéndonos al contexto social, al contexto político, hay que abrir también los horizontes y estar escuchando. La representación es muy importante porque solo así realmente se puede construir, ¿no? No se puede construir un mundo solo con unas personas, porque el mundo estará sesgado para que sea habitable para esas personas. Tenemos que entrar en todos los espacios para que todos esos espacios no solo estén representados, sino que puedan hacer las construcciones del mundo que realmente necesitamos. Entonces, pues bueno, hay tantos temas que se hablaron, ¿no? Saber la diferencia entre sexo, género, orientación sexual, expresión de género, poder hacer, bueno, mencionaba, ¿no? Sobre las nuevas masculinidades, también dentro de dentro de otras expresiones, pues saber y abrirnos, descubrirnos todas las personas realmente. Sí, las nuevas masculinidades son muy importantes. Todas las personas están en constante de descubrimiento, sin un prejuicio, es bastante sano para una persona. Entonces, pues nada, espero que este taller haya aportado algo para eso. Y bueno, del temario se los dejaré a ustedes, porque realmente no estoy con la certeza de el que sigue del temario, pero bueno, esa sería mis conclusiones. Aquí, por mi parte, igualmente, tratando de no ser redundante con lo que ya comentó el Lotito, pues sí mencionar que esta presentación y el trabajo y la investigación realizada es algo que ya habíamos realizado el año pasado. Se rescata y principalmente se trae a redes diversas por este mismo motivo, ¿no? Que la información es bastante valiosa y es importante compartirla y lo hacemos principalmente durante todo este mes con la conmemoración de respetar las diferencias y reconocerlas
la sociedad humana, toda la humanidad, todo el mundo. Entonces, es un trabajo arduo el que realizamos y se puede ver hasta cierto punto en todos los temas. Realmente son muchos temas los que vamos a estar presentando. Hoy se hicieron estos y más que nada se comparte esta información para aquellos que no se hayan acercado tanto y que igual estén por aquí o que en algún futuro también esto quede en los análisis de la historia para que cualquiera lo pueda consultar, lo pueda ver y esté informado, principalmente porque el desconocimiento, la ignorancia, pues hasta cierto punto es la principal causa de que sucedan toda la causa de la violencia o igualmente hasta la intolerancia, ¿no? Cuando uno no se encuentra dentro de dentro de estas situaciones de que haya sido discriminado, diferenciado, lastimado, realmente que no se encuentra hasta cierto punto, como lo vería la sociedad, desventajado, es fácil ignorar estos temas, pero pues hay que ser, como ya lo dijo el Lotito, más sensibles y pues tener más empatía con las demás personas y acercarse a ellos, ¿no? Hacer de estos temas pues también suyos, ¿no? O sea, pese a que no pertenezcan a los movimientos, les invitamos igual a que participen, a que se acerquen y si hay preguntas igual aquí estamos para responderlas entre todos nosotros, nosotras, nosotres, igual no tendremos todas las respuestas, pero pues estamos siempre en constante aprendizaje y también de enseñanza. Entonces, sí, agradezco más que nada a las personas que participaron, a Jacome por coordinarnos, a Lotito y el compañero Pegaso por estar aquí también apoyándonos en la presentación. Igualmente a todas las personas que se vayan a sumar, todas las personas de redes diversas que quieran participar, adelante, están bienvenidas también a acompañarnos a presentar estos temas y pues no tendría mucho más que agregar, más que los 4 temas que presentamos hoy son muy importantes para lo que se viene y como inicio de este mes de junio, el mes Pride. Sí, Por claro. favor, come. Sobre todo igual dentro de los siguientes temas que estaremos tocando, pues vamos a hablar sobre los derechos que busca la comunidad LGBTIQAP+, sobre personas trans, infancias trans, personas no binarias, historia de la comunidad LGBTIQAP+, también sobre la pansexualidad, el papel de la comunidad LGBT en el arte y la cultura en México, también en las redes digitales, la cultura gay en México, las masculinidades y pues mediante estos temas pues buscamos que se haga visibilización de muchos puntos que pues al día de hoy se han dejado de lado ante las luchas o ya hemos olvidado de las luchas que se han llevado por parte de la comunidad de la diversidad sexual. Y recordándoles pues que además de este taller que vamos a estar llevando a cabo los días domingos a las 11 de la mañana, pues también tenemos algunos otros eventos como también la colaboración con Encuentro Ágora que se va a estar proyectando más tarde, perdón, se va a estar llevando a cabo más tarde en el club del Círculo de Lecturas, la lectura de Maus volumen 2. También en el Club de Cosas Frikis van a estar haciendo la proyección de la película Godzilla, el devorador de planetas, a las 8 de la noche, el día de hoy. A partir de mañana tendremos de nuevo el taller de poesía y catarsis con nuestro compañero Furro aquí en redes diversas a las 8 de la noche. El día martes también se estará llevando en el Club de Cosas Frikis nuevamente la proyección de algunos capítulos de la serie anime de Kimetsu no Yaiba a las 8 de la noche. Y más tarde, el mismo martes, se estará llevando la proyección de una película que es. Denme un segundo. Se llama Sueño en otro idioma, que estaremos proyectando. De igual forma, pues con temática de la comunidad LGBTIQ. Entonces, pues esperamos que puedan estar presentes en estas actividades. De igual forma, se estaría publicando el calendario que se va a seguir para la próxima semana.
e invitarlos a que se unan a redes diversas, Encuentro Ágora, y que puedan participar en los talleres que se estén dando en estos dos servidores. Aquí en YouTube, en Twitch y en Facebook dejamos abajo las diferentes plataformas en las que nos encontramos. Discord, un grupo de Facebook, nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Twitch, para que puedan seguirnos a través de estas redes. Y recuerden pues que aquí estamos para servirles. Si no desean agregar nada más, Elotito, Dawak, Ampi. Si no, pues muchas gracias a ustedes por participar, también por estar presentes escuchándonos, y pues esperamos que les haya gustado. Aquí estaremos viéndonos la próxima semana y nuevamente agradecerles por su participación. Gracias a todos y pues nos despedimos. Chau, chau.